Señores, retornamos por aquí. Luis, nosotros en medio de este tema de la tecnología, estos teléfonos y la computadora, pero volvemos nuevamente por aquí. Señores, ya formalmente darle la bienvenida al distinguido amigo Luis José Chávez, que como cada martes venimos aquí a compartir con todos ustedes. Luis, nuevamente por aquí. Todo en orden. Eso es así. En paz y con la expectativa de disfrutar de una Semana Santa que no represente un trastorno para la vida del país. Eso Y que que mantengamos los avances que hemos alcanzado en materia de gestión de la pandemia del COVID-19, que es importante y significativa. Yo estaba haciendo una evaluación de los aciertos que ha tenido la República Dominicana para convertirse en uno de los países del mundo con mejor desempeño en el manejo del COVID, y la verdad es que nosotros tenemos un paquete privilegiado. No somos los primeros en la reducción del contagio, ni los primeros en la reducción de la mortalidad, ni los primeros en acelerar el programa de vacunación, ni los primeros en retomar la normalidad para recuperar la economía, naturalmente, sí, que es una cosa tan importante como enfrentar o contener la pandemia, sí, porque también nosotros no solamente podemos realmente superar el impacto sanitario del COVID, también tenemos la obligación, no tenemos alternativa, de superar también el impacto económico, es decir, la caída brutal que hemos sufrido, pero en menor medida que otros países. Entonces, si la República Dominicana hasta ahora ha logrado un avance tan importante en materia de contención del COVID-19, a tal extremo que nosotros, por ejemplo, cuando nos comparamos en una tasa que es fundamental, un dato fundamental, que es la tasa de mortalidad por millón de habitantes. ¿Tú sabes cuál es la situación? Yo estaba buscando datos porque voy a escribir un artículo y tengo un borrador, y la verdad es que me pareció tan interesante lo que iba registrando, que me pareció, bueno, compartirlo sí, de manera privilegiada con los amigos que siguen este espacio. Según la más reciente edición del portal español datosmacros.com, correspondiente al día de ayer, 29 de marzo, República Dominicana, atención, con 318 fallecidos por millón de habitantes. Anoten ese dato, porque es necesario hacer la comparación, para que se entienda. En términos absolutos, no dice gran cosa. La República Dominicana, con 318 fallecidos por millón de habitantes, registra una tasa de mortalidad entre 5 y 6 veces más baja que Bélgica, 1.897. Reino Unido, 1.892. Bulgaria, 1.828. Italia, 1.809. Estados Unidos, 1.672. Y por lo menos 4 veces más bajas que España, Francia, Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Eso incluye también a México. Sí. Son países que tienen entre 4 y 5 veces una mayor tasa de mortalidad por COVID que la República Dominicana. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué magia, qué fórmula, qué proeza hemos logrado acometer nosotros como país o como gobierno o como autoridad sanitaria para lograr esos resultados? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros hasta ahora no hemos sido afectados por la segunda y la tercera ola? ¿Por qué no hemos sido afectados por la cepa, variante de Brasil, que evidentemente ha comenzado a hacer estragos en esos países y en otros países de la región, específicamente de Sudamérica? ¿Qué es lo que hemos hecho? Yo estoy investigando eso y ya tengo algunos balances. En primer lugar, nosotros hemos logrado mejorar la respuesta del sistema sanitario del Estado Dominicano frente a la pandemia. Acuérdate que hubo un momento en los primeros meses de la pandemia, a partir de marzo y prácticamente hasta mayo y junio, en que cualquier dominicano que sintiera la sospecha de tener el COVID-19 no podía someterse a una prueba. No. Y yo te lo digo con
te lo digo con los datos vividos en mi propia familia, mi hermana, Dilenia, mi sobrino, Alex, tuvieron en algún momento el contagio, sabían que lo tenían por los síntomas y no había forma de que se le hiciera una prueba. ¿Tú sabes de quién tuve yo que valerme? Yo te lo digo como una indiscreción. Yo tuve que llamar a Plutarco Arias, antes de ser ministro de Salud, pero él era un importante líder del sector médico dominicano, y le dije, ¿tú tienes a alguien que me pueda facilitar una vacuna para parte de mi familia impactada por el COVID? Y me dijo, llámate a fulana de tal, en tal sitio, una importante plaza sanitaria del país. Luis, perdóname. Vacuna no, hablamos de prueba. De prueba, sí. Sí, porque es verdad. Pero en ese momento claro la prueba era tan importante como la vacuna. Como la vacuna, claro que sí. Bueno, el asunto es que fue toda una odisea. Entonces esperar una semana y pico para lograr que se le aplicara la prueba. Y luego 15 días para esperar los resultados. Eso cambió drásticamente. A partir de agosto, tan pronto asumieron las nuevas autoridades encabezadas por el presidente Luis Abinader, se dispusieron medidas para hacer más eficiente y más rápido todo el proceso de atención. Las pruebas se hicieron rápidas, se generaron resultados inmediatos y además se fortaleció la capacidad de respuesta del sistema sanitario oficial. Se nombraron más de 1,000 médicos, es decir, hubo una respuesta del Estado. Ese es un factor. Otro factor, en mi opinión, muy importante, fue el hecho de que se involucrara la comunidad. Somos el único país del mundo, de acuerdo a los datos que yo he podido recabar, que generó un involucramiento importante de la comunidad organizada, a través de juntas de vecinos, de organizaciones sociales, entidades de la sociedad civil que generaron respuestas, le dieron seguimiento al COVID. No solamente en el sentido de decirle a las autoridades, aquí tenemos una persona con síntomas, sino que además se involucraron en las medidas de seguimiento necesarias en coordinación con las autoridades. Yo intervine en ese proceso porque fui coordinador de alguna de esas iniciativas comunitarias. Y evidentemente eso ayudó. Y te doy un dato. En aquellas comunidades donde se inició ese proceso de integración de la comunidad para enfrentar el COVID, caso La Loma del Chivo, y invito a cualquiera que si tiene un dato diferente, me haga la corrección y llame, por ejemplo, a este número. O me llame a mí, al 299-8726, por ejemplo. En La Loma del Chivo, que fue la primera comunidad donde se organizó la integración del movimiento comunitario, es decir, las organizaciones sociales, la junta de vecinos. Entonces, estoy hablando desde agosto, no se ha conocido un solo fallecimiento por COVID. Un solo. En Santo Domingo Norte, un municipio de más de 100,000 habitantes, ahí realmente cuando se rindió cuenta, varios meses después de haberse iniciado esa campaña, la tasa de mortalidad se había reducido de un promedio semanal de 10 a 0 en algún momento, bajo. Lo mismo pasó en Verón, Punta Cana, pasó en el Distrito Municipal de Santana, pasó en La Sursa, pero además eso se supo. Perdóname, Luis, porque tú dices Santo Domingo Norte y se ve la demarcación completa, pero yo quisiera que hagamos, poder resaltar y pasarle ahí el resaltador a esa zona de Sabana Perdida, donde sabemos lo que es Sabana Perdida y cómo estaba el virus en ese momento en esa zona, ¿sabías? Sí. Porque tú hablar de Sabana Perdida, cambió drásticamente el impacto, el comportamiento del COVID en esas comunidades. Sin duda, tuvo mucho que ver, es decir, la integración de la comunidad. Y para mí un tercer factor, que puede ser el primero, el uso generalizado de la ivermectina, que comenzó por un ejemplo muy importante. El presidente Luis Abinader, cuando admitió con Alicia Ortega que se había contagiado con el COVID, dijo, y entre los productos que estoy tomando por recomendación médica está la ivermectina. Y eso lo reconoció en un Twitter que publicó más adelante su esposa, Raquel Arbaje. Dijo, nosotros usamos, Luis Abinader, yo y mis hijas, porque de las 3 hijas que tiene Abinader, 2 de ellas se contagiaron. Y usaron todo ivermectina. Lo comunicaron y tú sabes el poder de amplificación que tiene la voz de un presidente de la República. Eso ocurrió, pero además los informes rendidos
por el eminente médico dominicano José Natalio Redondo, cuando presentó evidencia de que de 7,000 pacientes tratados en los 3 centros médicos del grupo Rescue, ubicados en Puerto Plata, en La Romana y Punta Cana, sí, se logró frenar, contener el COVID y reducir la mortalidad en un 99.3%. Esas son cifras realmente que hay que tomar en cuenta. Y yo digo, bueno, aquí hay médicos que dicen que no se debe recomendar. Ahora, yo digo, señores, la ivermectina junto a otras iniciativas y estrategias adoptadas por el Estado Dominicano realmente probablemente ha marcado la diferencia, sí, en el comportamiento que ha tenido el desarrollo del COVID-19 en nuestro país. Sin duda alguna, yo estoy convencido. Yo personalmente la tomo todos los meses de manera preventiva. He estado en la candela. Yo estuve en la campaña electoral de lleno, de cabeza. Estuve en todas las actividades. Después me involucré en el movimiento de organización de las comunidades, sí, para que trabajaran en la prevención del COVID y en el seguimiento. Sí. Estuve en Santo Domingo Norte, estuve en la Loma del Chivo varias veces, estuve en La Sursa, estuve en Capotillo, estuve en diferentes comunidades. Fui también a Verón, Punta Cana, como parte de ese esfuerzo de integración de la comunidad. Y te puedo asegurar que, en mi opinión, yo me expuse tanto como cualquiera. Y sin embargo, mira, absolutamente nada. No canto victoria porque todavía nos falta un trecho, pero hemos avanzado bien. Y por eso es tan importante que nosotros cuidemos lo que hemos alcanzado hasta ahora en la batalla ganada al COVID-19. A propósito de la Semana Santa, y quiero compartir contigo y con los amigos que siguen Teledebate algunas orientaciones o algunos consejos. Permíteme hacer una pausa para que podamos compartirlo. Sí, con esos fines. Venimos en un momento con todos ustedes aquí en su espacio, Teledebate. Señores, retornamos nuevamente por aquí. Nuestro amigo Heriberto siempre activo ahí. Ese hombre llega con unos golpes que hay que estar pendiente, ¿eh? Activo siempre, ¿eh? Vamos a ver, Luis José, yo te detuve cuando tú ibas a hacer unas importantes recomendaciones en cuanto a todo esto, porque tú sabes que este pasado domingo inició nuestra Semana Santa con lo que fue el Domingo de Ramos. La religión le llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que fue recibido con los ramos allí, las festividades que se celebran ya en esta Semana Mayor, pero con eso, lo que tú explicabas de la presencia del COVID-19, entiendo yo que es una Semana Santa especial esta. Sí, sí. Me parece que en ese orden iban tus recomendaciones, Luis. Sí, es casi tan especial como la que se produjo el año pasado, sí, que nos privó a todos de disfrutar del asueto de Semana Santa. Pero yo no voy a incurrir en el dislate, sí, de pedirle a la gente que no use ese periodo, sí, que no se desplace, que no disfrute por lo menos de unas vacaciones moderadas en algún lugar. En realidad me parece que la gente lo necesita. Sí. Lo necesitas tú, lo necesita yo, lo sí, necesitamos todos. Veía una encuesta, sin embargo, hecha por un periódico, sin el rigor de una encuesta científica, sí, donde el 70% de los ciudadanos decían que iban a permanecer en su lugar de origen, sí, es decir, en su casa. Y no iban a salir. Eso no significa que no salga por la comunidad, por la ciudad donde vive, sí, pero bueno, es una intención. Probablemente una parte importante de la población dominicana se desplace hacia diferentes puntos. ¿Cuál es la recomendación que uno podría hacer? Bueno, me parece que la primaria sería sugerirle a la gente que evite el aglomeramiento, la aglomeración masiva, si eso se puede. Por ejemplo, hay lugares que convocan a mucha gente, especialmente las playas. ¿Usted quiere ir a la playa? Vaya a la playa, pero busque un lugar donde usted no tenga que someterse a un contacto directo con una multitud. No ande con grupos grandes, no lo haga, porque eso evidentemente aumenta el nivel de riesgo
de contagio, el que usted pueda transmitir o el que usted pueda recibir de otras personas. Entonces, debe plantearse, mi sugerencia es que la gente se plantee alguna alternativa en términos de acudir a un lugar donde tenga que reunirse con multitudes. Podría ir, por ejemplo, a reunirse con su familia. Sí. La mayoría de nosotros tenemos algún familiar o una parte de nuestra familia, sí, sí, nuestros padres, nuestros hermanos, en alguna zona del interior. Sí, claro que sí. Y otros tienen amigos, estudiantes, compañeros de estudio, con los que participaron. Es decir, visitar, recorrer parte del país, esa puede ser una forma de vacacionar, pero evitar hasta donde sea posible integrarse a las grandes multitudes convocadas por los grandes balnearios, por ejemplo. Que hay muchos cerrados, Luis José. Qué bueno tomar en cuenta eso, sí, que hay muchos balnearios por el peligro que tienen que estar cerrados. 407 balnearios han sido cerrados. Ese es un riesgo que corre, por ejemplo, ir a un lugar donde se ha acudido en el pasado y encontrarlo cerrado. La recomendación, me parece lógica, sería que la gente que ha decidido salir de la capital o salir de alguna de las grandes ciudades del país, o simplemente abandonar su comunidad para desplazarse hacia otro punto del país, lo haga pensando sobre todo en la idea de que no debe participar en grandes concentraciones. Eso es un paso importante, claro. Y lo digo porque yo hablaba de los avances que ha tenido el país. Claro. La República Dominicana le lleva la milla a la mayoría de las grandes potencias europeas, con sistemas sanitarios realmente muy superiores al nuestro. Pero te decía, 5 veces menos fallecidos por millón de habitantes que Estados Unidos. Eso es mucho, con todo lo que significa la capacidad y la excelencia del sistema sanitario de Estados Unidos. Entonces, si nosotros realmente hemos logrado ese avance y hemos reducido prácticamente al mínimo el número de personas fallecidas por el COVID y hemos evitado la segunda ola, la tercera ola, hemos iniciado la campaña de vacunación más rápido que cualquier otro país, solo detrás de Uruguay y de Chile, por encima de Colombia, de Brasil, de Argentina. Entonces, eso son cosas, hay que decirlo, que no ha ocurrido tampoco por una chepa, por una casualidad, ni por la providencia, porque el presidente se movió. Cuando el presidente contrató 20 unidades de vacunas para iniciar el programa de vacunación con AstraZeneca y con Pfizer, que eran las primeras vacunas que debieron llegar al país, y se encontró que tanto la Unión Europea como Estados Unidos decidieron acaparar las vacunas producidas inicialmente por esos laboratorios que operan en sus países, para ello, lógicamente, priorizar la atención a sus poblaciones respectivas. Estados Unidos y la Unión Europea, ¿qué pasó? Que esos laboratorios le dijeron a la República Dominicana que no podían entregar las vacunas contratadas en los plazos previstos, y ahí fue cuando el presidente tuvo el acierto entonces de mirar hacia China, hacia el lejano oriente. Sí. Y ahí, ahí se consiguieron 10.7 millones de vacunas de Sinovac. Y ahí están. Tú me decías que ya estamos hemos iniciado la segunda fase de vacunación. Más de 54,000 dominicanos ya han sido inoculados con la segunda dosis. Es decir, estamos trabajando intensamente, sin parar, en la aplicación de la primera dosis. Y ya hemos entrado a trabajar en la aplicación de la segunda. Eso es muy importante. Entonces, diciendo esto, yo insisto en que nosotros debemos garantizar, debemos asegurar y mantener esos avances que hemos alcanzado en la lucha contra el COVID-19. Y esto implica asumir una actitud de responsabilidad
ciudadana en lo que hacemos. En esta etapa nos exponemos. Hay que recordar que la República Dominicana bajó drásticamente entre agosto, septiembre, octubre y noviembre, bajó drásticamente la tasa de mortalidad, sobre todo la tasa de mortalidad acompañada también de una reducción en la tasa de contagio. Inclusive todavía hasta la mitad de diciembre la tasa de mortalidad andaba, según los reportes que hacía diariamente el Ministerio de Salud, entre 1, 0, 3, 4, 0, 1, 2, una tasa privilegiada. Mientras en países como Costa Rica, que fue un modelo inicial de buena gestión de la pandemia, se hablaba de 30, 40, de 50, y lo mismo comenzó a pasar en Chile, que inicialmente se presentó como un buen modelo de manejo del COVID. Entonces, la verdad es que nosotros hemos logrado un desempeño excepcionalmente bueno, y si es así, nosotros, todos los dominicanos, tenemos que empeñarnos en evitar que se produzca una regresión de esos avances. Y para eso tenemos que actuar con responsabilidad. Mantengamos nosotros nuestras mascarillas cuando tengamos contacto con otras personas, cuando acudamos a algún lugar, y evitemos hasta donde sea posible la aglomeración, participar como parte de multitudes. Si podemos evitar los sitios de concentración masiva de personas como las playas y los ríos, las discotecas y esas cosas que por más que digan, hay sitios donde se vende bebida. Sí, no en Viernes Santo o en Sábado Santo, pero sí el jueves. Entonces ahí hay puntos de encuentro que hay que evitar. Tenemos que protegernos y tenemos que proteger a nuestro país. Hacemos otra brevísima pausa para venir a seguir conversando aquí, ya la etapa final, pero con muchas informaciones en este teledebate. Luis, volvemos nuevamente. Luis, aprovechar este tiro rápido para seguir en ese llamado que tú haces a la población con relación a ser comedido y tener cuidado y protegernos en esta Semana Santa. Yo creo que es oportuno, Luis, para reiterarle a la población lo que significa esta Semana Santa. Y nosotros los pasos que hemos dado de avance, no permitir volver atrás. Porque, ¿qué sucede? El lunes nuevamente estamos nuevamente nosotros incorporados a todas nuestras labores y compromisos. Y la vida ha de continuar, Luis José. Vemos que los diferentes ayuntamientos ya están empezando a anunciar lo que son sus operativos de Semana Santa. Ya lo propio hará el gobierno central el próximo jueves a través del Ministerio de Defensa, donde se va a anunciar un gran operativo de Semana Santa para preservar y cuidar nuestra vida. El Centro de Operaciones de Emergencia también, que monta todo un dispositivo. Pero importante todos esos operativos y todo lo que se pudiera hacer, pero yo creo que el más importante guardián que tiene el compromiso de garantizar y preservar su vida es usted mismo y nosotros mismos. Somos nosotros nuestros principales guardianes ante esta situación, Luis José, porque ¿qué sucede, hermano querido? Mientras nosotros no pensemos en cuidar y preservar nuestras vidas, no vamos a cuidar la de los demás, Luis José, que creo que esto es muy importante. Sí, hay que evitar jugar a la lotería porque hay muchos números que podrían salir premiados y no puede tocar a nosotros. En ese sentido, lo conveniente es exponerse lo menos posible. Tú sabes que yo he hecho campaña aquí reiteradamente a favor del turismo interno. Yo digo que tenemos que hacerlo. Que si bien todos tenemos el deseo de salir, de ir viajar a cualquier parte del mundo, a Estados Unidos, a Europa, a América Latina, realmente hay muchísimas cosas que nosotros deberíamos conocer y disfrutar antes de salir de nuestro país para viajar a cualquier lugar de nuestro sueño, en el sentido de conocer una gran ciudad diferente a la que nosotros hemos conocido en nuestro país, disfrutar del placer de viajar. Y entonces, si queremos comenzar a disfrutar del placer de viajar, viajemos, comencemos por viajar hacia nuestro propio territorio, que tiene una inmensidad, tiene un catálogo de atractivos extraordinarios y de cosas por descubrir. Tiene río, tiene montañas, tiene cascadas, tiene lagunas, tiene comunidades. Nosotros hemos oído hablar de muchísimas comunidades que no conocemos. El Valle.
en el este, Sabana Sabana de la Mar, sí, por ejemplo. Si te vas en el mismo este, por ejemplo, a Monteplata, te va a encontrar con muchísimos lugares interesantes, con cascadas interesantes, con ríos y sobre todo con comunidades que tienen su historia y que tienen una cultura de interés para cualquiera de nosotros. Si te vas al sur, bueno, imagínate, pasando por San Cristóbal, que tiene un catálogo increíble de cosas interesantes para el turismo interno, inclusive para el turismo receptivo, es decir, el que viene fuera del país. Pero ahí está, por ejemplo, la provincia Peravia, está Azua, está San Juan, está Elías Piña, está La Descubierta, está Bauruco, Pedernales, Barahona, un atractivo tremendo. Entonces, hagamos eso. Gastemos un poquito más de gasolina conociendo lugares, pero evitemos concentrarnos en lugares donde hayan multitudes, porque ese es el mayor riesgo. Y si tenemos que andar y saludar y encontrarnos con la gente y socializar de alguna manera, vamos siempre a cuidarnos siguiendo el protocolo recomendado por las autoridades. Mantengamos la distancia posible y usemos siempre nuestra mascarilla. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer para defender la vida nuestra y de nuestra familia y del prójimo. Muy bien. Luis José, hasta aquí llegamos por el día de hoy con toda la audiencia. Reiterar ese llamado y esa petición de cuidarnos todos. Lo más importante, nuestra vida y la de sus seres queridos. Nosotros hasta aquí en este espacio del día de hoy, Teledebate, nosotros agradeciendo siempre la gentileza de su sintonía. En nombre de nuestro productor general, don Mayro Rivadulla, le decimos a todos que nos reencontramos nuevamente mañana aquí en esta N16, cuando el reloj marca las 7 de la noche. Ustedes y nosotros vamos a tener un Teledebate. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima. Hasta la próxima.